Muy buenos días, hermanos. Hoy día estamos viernes de la cuarta semana de Pascua. Empezamos con la lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No perdáis la calma. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias, y me voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, sabéis ya el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor sigue en su discurso de la última cena. Eso lo hemos empezado ayer, como la tercera parte del Evangelio según San Juan. El Señor nos dice hoy una frase que es muy habitual ante una situación que nos es muy habitual, que permanentemente nos amenaza, nos devora. Nos dice: no pierdan la calma. El Señor nos dice: no pierdan la calma. Crean en Dios y también crean en mí. Ya nos ha dicho que el Padre y Él son uno. O sea, no perdamos la calma, creamos en el Señor. Esto de perder la calma, se podría analizar mucho el término, pero en esencia, no te acongojes, no tiembles, no tengas miedo. Es decir, no pierdas la calma, no te desesperes, no te angusties. El tema es sencillo: cree en mí, cree en Dios, cree en mí. Es lo que nos dice el Señor esta mañana. El problema, generalmente, como siempre decimos, somos nosotros. ¿Dónde está nuestra confianza? A veces puede estar en nuestras propias fuerzas. A veces nuestras esperanzas pueden estar fundadas en algunas personas que nos dan la fortaleza, algunas personas que nos dan toda esa base que nosotros necesitamos para sentirnos seguros. De repente alguna circunstancia, algún trabajo, alguna herramienta, algo que no es Dios, en algún momento hace presa de toda nuestra confianza. Pero todas estas cosas que hemos enumerado son falibles, y cuando fallan nos vamos a desesperar. Nuestra casa, como dice también el Evangelio, no puede estar fundada, cimentada en la arena, en el agua, en algo blando, en algo finito, en algo del mundo. Nuestra esperanza tiene que estar fundamentada y nuestra casa tiene que estar construida en la roca que es nuestra fe en Dios. Si allí está fundada toda nuestra esperanza, si allí está fundada toda nuestra fortaleza, nada nos va a turbar, nada nos va a hacer temblar. Eso es lo que nos dice esta mañana el Señor. Pero el Señor también nos dice una segunda frase bastante contundente: donde estoy yo, quiero que también estén ustedes. Claro, luego Felipe le dice: pero ¿dónde es eso, no? Es que no sabemos que Dios es Dios y va a estar en donde le corresponde, es decir, donde habita la plenitud, la felicidad
total, auténtica. La pregunta más bien es ¿dónde estamos nosotros? Él quiere que estemos con Él. Textualmente nos está diciendo, donde estoy yo, quiero que también estén ustedes. Entonces la pregunta auténtica es, ¿y dónde estamos nosotros? Cada uno debe preguntarse, ¿y dónde estoy yo? ¿Dónde me ubico? Porque el Señor ya nos ha dicho, en el capítulo 6, recordemos, nos decía, el que permanece en mí, el que cree en mí, ese tiene vida eterna. Es decir, tiene felicidad, felicidad verdadera. Entonces, si Él nos está diciendo en tiempo presente, el que permanece en mí, el que cree en mí, es plenamente feliz, entonces nos está hablando de hoy, no nos está hablando de algún día cuando, ¿no? Cuando me muera, algún día cuando, no, es hoy, hoy. Si tú permaneces en mí, dice el Señor, si tú crees en mí, entonces nada te hará temblar, nada te hará acongojarte, no caerás en la desesperación, porque estás conmigo. Por eso que la pregunta es, ¿estamos con el Señor? Muchos podemos decir, yo creo que sí, que no, pero estamos, hay que hacer un examen muy exhaustivo de conciencia. ¿Cómo está esa oración? ¿Cómo está esa oración? No tanto la cantidad de minutos, ni no, la repetitividad, no, ¿cómo está esa oración que es de corazón a corazón? Esa oración que nace por un amor verdadero, amor nuestro, como respuesta a un amor infinito que se nos adelantó y que nos ha demostrado que nos ama como jamás podríamos comprender. ¿Cómo está nuestra vida de piedad? He ahí la pregunta y he ahí la reflexión de cada quien. ¿Dónde estoy? Luego el Señor nos dice algo, la tercera frase, que es un letrero con letras doradas que lo conocemos todos, pero qué difícil se nos hace, qué difícil. El Señor nos dice lo siguiente, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Pero esto es fácil? La cultura de hoy, la moda de hoy, y diría que la moda frecuentemente en diversas culturas a través del tiempo, es presentarnos alternativas, alternativas espirituales, espiritualoides, alternativas más fáciles, alternativas en donde yo tengo el control, alternativas en donde yo domino a esa naturaleza que se me ofrece como si fuera magia, a través de los elementos, yo acceder a una energía universal, a una cosa así gaseosa y recoger de ahí todo lo que yo necesito y en la medida en que yo estoy en armonía con la naturaleza, el conjunto, la respiración, todas esas cosas son viejísimas, muchísimo, es decir, desde que el hombre es hombre. Pero siempre el demonio hace que se actualicen, se renueven, se pongan al día, ¿no? en el lenguaje de nuestro tiempo. Entonces ahora se te presentan pues alternativas como el yoga, el mindfulness. Yo veo y leo en las redes mucha gente católica que se ve pues impresionada por la sabiduría pues del Dalai Lama, de Deepak Chopra, de Wayne Dyer, de Osho, es decir, de muchísimos autores y muchísimas creencias en que la relajación, en que la respiración, dibujando mi mandala a colores lindo, precioso, decretando. Es decir, todo un mundo espiritualoide alternativo que no es el camino. El Señor nos está diciendo hoy día, yo soy el camino, el único camino. No hay otro, es el Señor.
Nadie va al Padre, es decir, nadie alcanza la felicidad plena, sino por mí. El Señor lo está diciendo clarísimo, en un idioma clarísimo, contundente, pero nos cuesta, porque el seguir al Señor significa, como ayer decíamos, convertirme a ejemplo de Él en servidor, en un siervo de los demás. Dicen en el capítulo 6 que al terminar, ¿no es cierto? Versículos 60 y tantos, ¿cómo seguir a este hombre si tiene palabras duras? Es que no es fácil, pues. Cuando uno quiere la perfección, cuando uno busca la felicidad auténtica, pues no es fácil. Es fácil dar discursos, es fácil aparecer como si uno fuera bueno, pero auténticamente seguirlo al Señor no es fácil. Pero el Señor nos está diciendo, además, que nos apoyemos en Él, porque si estamos de su mano, nadie nos va a arrebatar de Él. Acuérdense, ayer, antes de ayer, también nos ha dicho que Él es la fuente de, de toda la sabiduría, de toda la verdad, de todo lo que necesitamos para ser felices, pero es duro, pues. Por eso que nosotros, muchas veces, muchos de nosotros, y no hablamos de fuera de la iglesia, que es normal que gente pues que está buscando es distraída, rechaza al Señor abiertamente, bueno, pues se refugia en cosas porque el hombre igual tiene sed de Dios. Entonces se va a refugiar algunos pues en, como dice Joseph Ratzinger en un libro muy importante, que el ateo, generalmente el ateo es supersticioso pues. Digamos que en algo te tienes que apoyar, ¿no? Entonces el horóscopo, los astros, el tarot, el chamán y todas esas cosas, pero dentro de la iglesia católica, hay gente aún que entre nosotros habla pues de estas filosofías del yin yang, practica esta y la otra rutina espiritual, que como ejercicio, pero que tiene una connotación filosófica y religiosa. O sea, no es que estoy haciendo el ejercicio que me relaja. Bueno, de esto podemos hablar muchísimo, sería materia de todo un curso, ¿no? El New Age, que de nuevo, no tiene nada, porque esto viene pero ancestral. ¿Ya? Bueno, pues, qué fácil es abandonar el camino. De verdad que parece mentira, pero es todo un reto. Permanecer en el camino. El Señor dice, permanezcan en mí, crean en mí. El Señor es tan bueno, se ofrece Él mismo como siervo, como ofrenda, como holocausto para nosotros. Es decir, ha dado hasta la última gota de su sangre por nosotros, y nosotros todavía pensando muchos en las energías, en el mindfulness, porque ahora adquiere nuevos nombres, ¿no? Mindfulness, y te vienen libros en inglés, americano, entonces como uno está con la cultura, entonces, bueno, vamos ahí, pero ¿qué a la final googlea un poco, y mindfulness no es nada más y nada menos que un camino de espiritual, un camino de iluminación de Buda, pero como la fuerza del rebaño es que es fuerte, hay una falacia, hay una mentira, que es como que cuando uno es católico y uno lucha por ser un católico de verdad, es como que es muy antiguo, como es muy oscuro, pero eso todo a lo inversa, es todo a la inversa, porque el verdadero que va con la corriente, el que va con el rebaño, el que dice sí, Señor, a todas las propuestas del mundo, es la cultura actual. Es ese quiero hacerme a la gana, cada quien define lo que es, mañana me siento mujer, hoy día me siento hombre, pasado mañana me siento una de las centenares de alternativas, por ejemplo, de opciones sexuales, y nos metemos a unos temas increíbles, ¿no? Yo soy dueña de mi cuerpo, por lo tanto, yo defino si esta vida que tengo dentro nace o no nace, porque bueno, todas esas cosas son propuestas del mundo. Y el rebaño va por ese lado, por ese lado. Para ser verdaderos revolucionarios hay que ser verdaderos cristianos, porque el cristianismo ha ido siempre contra corriente. El cristianismo nunca ha ido
el verdadero cristianismo nunca ha ido con la corriente de turno. No, no. Aunque algunos cristianos en algún momento y algunas jerarquías inclusive históricamente se hayan aliado con el sistema, nuestros santos son el vivo ejemplo. Nuestros santos, veamos la vida de nuestros santos en la fidelidad, vivo ejemplo en la lealtad, vivo ejemplo en el amor de Cristo. ¿Cuántos santos han aparecido en la historia para volver a las fuentes, para volver al Evangelio, para restaurar la iglesia? Por eso que la iglesia es siempre reformada, siempre actualizada, siempre tiene que estar purificándose. Porque el hombre, nosotros somos contaminantes. Nuestras cabecitas y nuestras ideas a veces contaminan. Estamos hablando del verdadero, del auténtico cristianismo, que es amor a Dios y amor al prójimo, porque es una respuesta del amor que Dios se adelantó en darnos. Entonces fíjese qué fácil es abandonar el camino de propios y extraños. Estamos hablando de todos. Entonces hay que permanecer en el camino. ¿Cómo? Lo que siempre decimos, la oración. Pero la oración como esa relación auténtica de amor, como ese diálogo de corazón a corazón con el Señor. Ese es un esfuerzo, es una lucha permanente. Nuestros actos de piedad, nuestra participación en la celebración de la misa, por lo menos virtual hoy en día, ¿no? Nuestros actos de contrición, nuestros exámenes de conciencia, nuestra comunión espiritual, es decir, todo nuestro camino, nuestra ruta, nuestra vida de piedad. Hay que estarla siempre, siempre fortaleciendo para no salir de ese camino, para vivir siempre en la verdad, para tener siempre vida, pero vida auténtica, ¿no? Y para permanecer en el Señor, para creer en Él y para poder ser comunidad con Él, como lo hemos venido diciendo todos estos días. Bueno, hermanos, esto es lo que el Señor nos quiere decir hoy en día en resumen, ¿no? Nos está diciendo: no perdamos la calma, no nos desesperemos, no temblemos, no tengamos miedo. Estemos con Él. El que está con Él auténticamente, no va a pasar nada. Todo va a ser al contrario. Plenitud, felicidad plena. Y nos está diciendo, Él es el camino, la verdad y la vida. No uno de los caminos, no una de las verdades, no es que todos los caminos llevan a Roma. No, soy el único camino, la única manera de alcanzar la felicidad auténtica. A buen entendedor, hermanitos, poquísimas palabras. Vamos a rezar la oración del Espíritu Santo, porque para esto necesitamos estar muy iluminados del Espíritu para poder entender estas cosas que aparentemente son sencillas, pero que en la práctica vemos que nos hace flaquear muchas veces. Oración al Espíritu Santo para pedir sus dones. Oh Espíritu Santo, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones y frutos. Haz que yo sepa con el don de la sabiduría tener este gusto por las cosas de Dios que me haga apartar de las terrenas. Que sepa, con el don de entendimiento, ver con fe viva la importancia de la verdad cristiana. Que con el don de consejo ponga los medios más convenientes para santificarme, perseverar y salvarme. Que con el don de fortaleza me haga vencer todos los obstáculos en la confesión de la fe y en el camino de la salvación. Que sepa, con el don de ciencia, discernir claramente entre el bien y el mal, lo falso de lo verdadero, descubriendo los engaños del demonio, del mundo y del pecado. Que con el don de piedad ame a Dios como Padre, le sirva con fervorosa devoción y sea misericordioso con el prójimo. Finalmente, que con el don de temor de Dios tenga el mayor respeto y veneración por los mandamientos de Dios. Lléname sobre todo de tu amor divino, que sea el móvil de toda mi vida espiritual, que sepa enseñar y hacer entender al menos con mi ejemplo la belleza de tu doctrina, la bondad de tus preceptos y la dulzura de tu amor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, si Dios quiere,
Nos vemos mañana, sábado de la cuarta semana de Pascua. Chao.